Tocas en 100 shows y uno se vuelve único. No tendrás muchos como esta noche. Sí. Y luego, ¿qué pasa después? Hay que volver mañana en la noche y hacerlo otra vez. Profe, ¿qué sucede? Es que he estado esperando este día por toda mi vida. Lo esperaba diferente. Escuché esta historia sobre un pez. Él se topa con un pez viejo y le dice: amigo, estoy buscando esa cosa a la que le dicen océano. ¿El océano? Le dice el otro pez. Eso es en lo que estás ahora. ¿Esto? Le dice el joven pez. Esto es agua. Lo que quiero es el océano. Te veo mañana. Hola, buenos días. La serie tiene que ver con el libro de Eclesiastés. Sabemos que es uno de los, libros de sabiduría que junto con Job, los Salmos, Cantares y Proverbios nos comparten principios, pero no para la abstracción, sino para lo cotidiano, para el día a día. Y entre estos 5 libros maravillosos, a mí personalmente me gusta este en particular. ¿Por qué el nombre de Eclesiastés? Se ha discutido mucho alrededor del por qué, pero a mí me seduce la idea de que deriva de que quien habla es un hombre de iglesia, y por eso Eclesiastés. No es un profeta, no es necesariamente un maestro destacado, sino es alguien que tiene algo que decir y lo dice. Yo sé, y en eso estamos de acuerdo, que si nos atenemos a lo que literalmente dice el texto, parece que lo hubiera escrito Salomón, lo cual no está necesariamente confirmado, porque el texto, el lenguaje es posexílico, y en aquellos tiempos había esto que se denomina, creo que, sinominia, ¿es así, José? ¿Verdad? Que son personas que se atribuían la sabiduría de otro para lograr convocar audiencia. Pero le voy a pedir que lo sigamos, va a estar siendo proyectado en pantalla y yo lo voy a ver desde este libro negro, no sé si usted se acuerda que existían, que se llama la Biblia. Es precioso el texto y de verdad queda de tarea volver a revisarlo, volver a releerlo posteriormente. Dice, palabras del predicador, capítulo 1, verso 1, hijo de David, rey de Jerusalén. Y aquí es donde otra vez se despiertan una serie de interrogantes, porque pareciera que sí está hablando literalmente de Salomón, lo cual no es cierto. Y dirá, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esta frase recurrente se va a repetir a lo largo de todo el texto 37 veces. Es una forma de decirnos, vea qué interesante, lo absurdo de lo más absurdo, todo es un absurdo. ¿No le ha pasado a usted que anhela con todo su corazón algo en particular y cuando lo alcanza se dice tanta lucha, tanta pulsearlo para haber logrado esto? Esto era todo y en algún momento dado se nos presentó como la respuesta de la vida. Y entonces aquí empieza a hacer un recorrido sobre todo aquello que él considera que es un absurdo, que es una vanidad, que no debería ser lo que convoque todo nuestro tiempo, toda nuestra energía y todos nuestros recursos. Y le entra en la lógica del negrito del batey. ¿Qué provecho saca el hombre de sus trabajos y de todos sus afanes debajo de los cielos? ¿Qué provecho? ¿Para qué tanto bretear? ¿Para qué tanto fregarse la paciencia? ¿Para qué tanto? Y aquí es donde decimos, mae, tenía razón mi primo, ¿verdad? Aquel que vive rascándose el ombligo. Y no es una apología
de la vagancia. No, pero es que ciertamente trabajar por trabajar, trabajar por tener, trabajar por destacar, no tiene mayor sentido. Pero note por favor que ahí mismo, en el capítulo 3 y en la parte B diría, ¿qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos y todos sus afanes bajo del sol? Algunas versiones dirán bajo los cielos. Y aquí empezamos a ver una lógica de contraste en donde él empieza a señalar que hay algo que sucede bajo del sol y algo que sucede encima del sol, que si lo vemos finamente estaremos notando que de alguna manera lo que propone es la vida sin tener en cuenta a Dios y la vida teniéndolo en cuenta a Él. Y empieza a recurrir en el pensamiento y a reiterar sobre lo que ha dicho. Una generación va y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. El sol sale, el sol se pone y vuelve presuroso al lugar donde se levanta. El viento gira hacia el sur y da vuelta por el norte, va girando sin cesar y vuelve a girar el viento. Todos los ríos van al mar y el mar jamás se llena, y los ríos vuelven al lugar de donde salieron para volver a recorrer su camino. La experiencia humana tal cual. ¿Qué es lo que hay? Absolutamente más de lo mismo. ¿A usted no le ha pasado en alguna oportunidad que trata de alcanzar algo distinto, algo diferente, cree que va a ser el primero y cuando llega ahí ya hay un montón de gente que lo había alcanzado? Entonces señalará en el verso 8, todas las cosas fatigan más de lo que es posible expresar. Los ojos nunca se cansan de ver ni se fatigan de oír. ¿Qué es lo que antes fue? Lo mismo que habrá de ser. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que habrá de hacerse. No hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada de lo que pueda decirse, miren, aquí hay algo nuevo, porque ya existía mucho antes de nosotros. A mí una de las cosas que me parece sumamente simpática es cuando alguno de mis nietos, de mis nietas, llega y me dice, abuelo, ¿vio esto que está de moda? Y yo, madre, pero eso yo me lo puse en los 60, eso yo me puse en los 70, y lo están viendo como la última moda. ¿No ha visto cómo nosotros recurrimos en el reconocimiento de cosas que ya fueron? Dice, nadie recuerda lo que antes fue, ni nadie que nazca después recordará lo que está por suceder. Y aquí viene y se valida. Yo soy el predicador y reiné sobre Israel en Jerusalén. Esto puede ser, algunos creerán, una forma de existencialismo. Y ustedes saben que al Eclesiastés, al Coelet, al predicador, le costó entrar en los textos sagrados porque algunas personas dirían, aquí hay un pesimismo nihilista existencialista, donde pareciera que lo que se trata de enseñar es la existencia por sí misma. Y yo diría, ¿y por qué? Porque muchas veces nosotros, las personas de iglesia, cuando somos confrontados con algunas verdades que nos sacan de la ingenuidad infantil del cristianismo triunfalista, no nos damos cuenta que hay que aceptar que a pesar de los pesares nosotros vamos a pasar por circunstancias de las que algunos ingratos nos hacen creer que estamos exentos. ¿A cuántos de ustedes le ha dado dolor de panza? ¿Diarrea? Y no voy a seguir, pero créame, es cierto, si vivimos una vida como la que sugiere las Escrituras, si tenemos por anclaje la verdad del Mesías, etcétera, etcétera, si efectivamente vivimos una vida más ordenada, más cuidadosa, a veces la realidad no nos golpeará de maneras tan duras. Pero a la gente buena le pasan cosas malas.
y a la mejor de las cristianas, en un momento dado la vida decide llevarle la contraria. Y entonces, como les digo, no fue sino hasta el Concilio de Jamnia cuando el libro entra en el canon. Pero vea lo que dice, por favor, en el verso 11, si me está siguiendo, dice: yo soy el predicador y reiné sobre Israel en Jerusalén, e insiste aquí en validarse como una manera de decir, sé de lo que estoy hablando, tengo una idea de lo que está sucediendo, y me metí de cabeza, de verdad, me entregué, verso 13, de corazón a investigar y estudiar minuciosamente todo lo que se hace bajo el cielo. No son conclusiones rápidas, esto no es un simplismo, esto no es que estoy repitiendo lo que me repitieron. Este penoso trabajo que nos ha dado Dios para que nos ocupemos de él. Por tanto, escudriñé todo lo que se hace bajo el sol y pude darme cuenta que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Lo que está torcido no se puede enderezar y lo que está incompleto no se puede contar. Decía Jacques Lacan, el psicoanalista francés, que hasta que se acepta la falta, deviene la madurez. Y todos nosotros vamos a vivir nuestra vida con falta. Siempre va a hacer falta algo. Tendremos una pregunta abierta, tendremos algún mal, algo que nos aqueja. Esa es la realidad humana con Cristo y sin Él. Y yo sé que esto que estoy diciendo es algo que puede sonar a anatema, pero no se preocupen. Carolina y José estarán trabajando Eclesiastés en las próximas semanas y seguro van a tratar de arreglar todas las barbaridades que yo diga. Entonces voy a decirlas con toda la tranquilidad del mundo. Pero vean lo que dice. Ahora, por favor, en el verso 16, porque si algo quiere dejar perfectamente claro el predicador, el hombre, la mujer de iglesia, esta persona con conocimiento, es que no se está aventurando, no está yendo a conclusiones rápidas producto de las emociones, sino que es el resultado de una búsqueda serena para tratar de entender cómo es que es. Dice: miren cuánto me he engrandecido, estoy en el 16, he llegado, aquí se nos pone humilde, a ser más sabio que todos los que me antecedieron en el corazón. Mi corazón ha percibido mucha sabiduría y mucha ciencia, pero a partir de la mucha sabiduría y la mucha ciencia, decía don Pepe Figueres algo muy interesante, decía: entre más sapiencia, mayor conjundición, ¿verdad? Y parece que eso es lo que él está diciendo. Dice: y entonces, aún así, me entregué de corazón a adquirir más sabiduría y a entender también las locuras y los desvaríos, pero me di cuenta que también esto es aflicción de espíritu. Y ve el verso 18, porque abundar en sabiduría es abundar en molestias. Y también quien aumenta sus conocimientos, aumenta sus sufrimientos. ¿No le ha pasado a usted que en algún momento dado se dice a usted mismo: yo hubiera preferido no saber esto? Yo hubiera preferido no entender esto. Yo hubiera preferido quedarme en la serena ignorancia, en el desconocimiento, para no hacerme las preguntas que me estoy haciendo en este momento. ¿No es cierto que en su oficio o en su profesión cada 10 años se echan a la basura bibliotecas completas de libros que en su momento fueron adorados como la verdad última? ¿No es cierto que todo el conocimiento tiene una altísima provisionalidad? Y entonces, cuando alguien trata de encontrar la verdad última, el asidero cierto, ahí se queda perdido. Mire, y lo voy a decir, esto en el ámbito teológico también es cierto. En algún momento, cuando alguna persona expone
su lectura de la Biblia, su interpretación bíblica, sigue siendo su interpretación bíblica. Y posiblemente hay muchas personas que tienen una perspectiva radicalmente distinta. Y nadie puede evadir la responsabilidad de llegar a sus propias conclusiones. Que el pastor dijo, es lo que él piensa. No, él dijo que es lo que la Biblia dice. Sí, es lo que él piensa de lo que cree que la Biblia dice. Pero al final soy yo el que tengo que arribar a una conclusión personal. Se encolocha la manila, ¿verdad? Debería ser más sencillo. Sí, pero no lo es. Entonces vean qué interesante. Como a él no le da el coco, no le da el maní para decir por aquí es que voy a llevar la procesión, por aquí es que están las respuestas, entonces el chavalo en el capítulo 2 se nos pone donista. Entonces dice, pensé en lo íntimo, pues si así están las cosas, yo voy a probar con la alegría, yo voy a disfrutar de lo bueno. Pero resultó que también es vanidad. Y en el 2.2, y concluí que divertirse es una locura y que los placeres, que son tan placenteros, no sirven para nada. En lo íntimo de mi ser, me propuse agasajarme con vino y ser lo más necio posible, que se me fueran los fuses, pero sin dejar de mantener el control de mi sabiduría. Él en todo momento dice, a pesar de mi búsqueda, yo quise tener un asidero, pero probé disfrutando la vida. ¿Sabe qué es el asunto aquí? No sé si el Coelet, Salomón, el Eclesiastés, el predicador, tenía en cuenta una característica humana que es la que explica la realidad de las adicciones. Vean, nadie es adicto a algo feo. Sí, nadie. La gente es adicta a algo rico. Es la pura verdad. Todas las adicciones son a algo rico. Pero lo fregado es que aquello que en un momento dado te consuela, después te encadena, te atrapa. Porque el ser humano tiene dos características. Una, tolerancia. Porque lo que hacía una birra ya después no la hace el six-pack. Necesitamos más. Lo que hacía una raya ya después no lo hace el gramo. ¿Me explico? Desarrollamos tolerancia. Y lo otro es que desarrollamos síndrome de abstinencia. Entonces después aquello no lo buscamos como un alivio, sino como una necesidad. Y aquí podemos estar hablando de lo que sea, tabaquismo, pornografía, trabajo, lo que sea, pero lo que nos aliviaba después se convierte en una cadena. Y esto es lo que está señalando. No fue la alegría, no fueron las satisfacciones los que me dieron las respuestas. En la parte 3b, quería vivir de ver qué bueno sacan los mortales de sus ocupaciones bajo el cielo, pero no funcionó. Entonces no funcionó encontrar respuestas tajantes, categóricas, en ser cada día más sabio, en tener una vida cada vez más placentera, y optó por buscar en el ámbito del tener y del poder. Y ve a partir del verso 4, emprendí grandes obras, hice que me construyeran casas y que me plantaran viñas, tuve mis huertos y jardines y planté toda clase de árboles. Me mandé a construir estanques de agua para poder regar la floresta. Compré esclavos y esclavas y tuve criados que nacieron en mi casa. También grandes ganados de vacas y ovejas, más que todos. Acumulé plata y oro, tesoros que antes fueron de otros reyes y provincias. Tuve cantores y cantoras y disfruté de los placeres humanos. Vea qué categórica afirmación, habidos y por haber. Mi grandeza fue mayor que la de todos los que reinaron antes de mí. Pero además, y qué importante se le vuelve este énfasis, conservé mi sabiduría. No sé cómo lo logró. No sé cómo lo logró. Porque la acumulación de chunches se le lleva los fuses a cualquiera. Y esta es la sociedad en la que estamos viviendo, y aquí hay un peligro enorme.
Decía Erich Fromm, que lo he citado antes, que la sociedad de consumo nos propone que lo que nos hace falta es lo que nos hará felices. E imagínense en esa lógica quién va a poder encontrar satisfacción. Y a partir de ella es que apalancan todas las personas que nos están tratando de vender todos los días lo nuevo. Entonces, cualquier cosa que no es nueva, que pasó de moda, ya no tiene utilidad. Y nos hemos vuelto consumidores voraces y con eso nos estamos devorando el planeta. No le funcionó la chunchificación de la vida, no le funcionó. ¿Cuándo fue la última vez que usted se pasó de casa? ¿Qué momento más mágico para decir, ma, en qué momento yo compré tanta cochinada? No le funcionó a él y no nos va a funcionar a nosotros. Yo creo en que es inteligente tener lo que necesitamos, pero tener vidas frugales y sensatas. Y continúa en el 10, sé que me están siguiendo, no le negué a mis ojos nada que desearan ver, ni conscientemente me aparté de placer alguno. Este maje se dio rienda suelta. Porque en lo íntimo disfruté de todos mis afanes. Esa fue la recompensa de todos mis afanes. Luego me puse a considerar todo lo que había hecho con mis manos y el trabajo que me costó realizarlo. Y resultó que todo era vanidad y aflicción de espíritu, nada es provechoso bajo el sol. ¿Por qué cree que este hombre se nos llena de este escepticismo, de este nihilismo, de este pesimismo? ¿Por qué? ¿Usted qué diría? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Pero por qué? Sí, yo creo que va por ahí, pero ¿por qué? Yo me atrevo a aventurar, y se los dejo propuesto para trabajarlo después, porque lo que vivía lo vivía como un medio, no como un fin en sí mismo. Porque era algo que él presuponía que le iba a llevar a alguna parte. No estaba ahí, no estaba presente, no estaba en función de. Pero lo retomo más adelante porque él va a arribar a una conclusión semejante a esta. Luego, verso 11, me puse a considerar, ya lo leí, disculpen, me puse a considerar lo que es la sabiduría, la locura y la necedad. Y en realidad, ¿qué puede hacer quien venga después del rey? Nada de lo que ha sido hecho. Y a partir del 3, entonces dice que empezó a buscar las respuestas, la satisfacción en el intelectualismo. El sabio usa los ojos y la cabeza, y también me di cuenta que unos y otros correrán la misma suerte. ¿Qué caso tienen esforzarse en ser más sabio? Don Alberto Barrientos, algunos de ustedes lo recordarán, decía que en la vida, cuando uno trata de buscar la sabiduría, Dios viene y te dice, vos estás tratando de ser sabio. Sí, señor, estoy tratando de ser sabio. Y Él te da una bolita, como una bolita de billar. Entonces vos agarrás la bolita y le das vuelta y le das vuelta y le decís, Señor, ya soy sabio, ya analicé bien la bolita. Entonces ahora te dice, no, te falta. Y te da una bolita que es como del tamaño de una bolita de fútbol. Y cuando terminas con esa bolita, que es como el tamaño de la bolita de fútbol, llegas y te da como una esfera precolombina. Y cuando terminaste con ella, te da una esfera mucho más grande, que es como el mundo en su totalidad. Y por eso es que la verdadera sabiduría requiere siempre una inmensa dosis de humildad. Yo sé lo que sé, pero no lo sé todo. Y muchas veces el maestro, la persona que viene a enseñarnos, es la persona más inesperada. Yo me he terminado descubriendo a estas alturas de la mejenga, siendo tan rebruto en algunas cosas. Y algo que de verdad a mí me confronta mucho es cuando alguien me dice, pero es que es lógico.
Y yo, mae, es lógico, pero a mí no me daba, no me llegaba corriente. Un día de estos, un señor, un colaborador nuestro, trabaja con nosotros y yo traté de poner un sarán en el patio. Usted no quiere ver cómo quedó el sarán. Y cuando él llegó, dice, de ahí don Milton, pero es ese de ahí don Milton, ¿verdad?, que está cargado de misericordia. Me dice, ¿cómo le quedó el sarán? Dice, mae, así me quedó. Dice, no, es que no lo puso bien, vea, le voy a explicar cómo. Dice, porque es lógico. Me sentí tan ofendido. Es lógico, pero a mí no se me ocurrió. Pero es lógico para él. Entonces, pretender que yo lo sé todo, mire, es una pretensión ingratísima. Es una pretensión tan falaz. Y aprendemos de la gente más sencilla. Entonces, vea lo que sucede. Después de haber ese recorrido, y ahí este chavalo se nos va en un hueco. Se nos va en un hueco. Porque en el verso 2:17 lo que tenemos es a alguien sumido en el más profundo fatalismo. Dice, por eso aborrecí la vida, porque todo lo que hace bajo el sol me resultaba chocante, pues todo es vanidad y aflicción de espíritu. Aborrecí, por tanto, también el haber trabajado bajo el sol, pues todo lo que hice tendré que dejárselo a otro, seguro al yerno, ¿verdad? Se dio cuenta y dice, madre, todo esto le va a quedar al yerno. ¿Y cómo saber si el que lo va a tener será sabio o necio? El que se quedará con todos mis trabajos y afanes, a los que tanta sabiduría dediqué y a los que tanto trabajo dediqué bajo el sol. Esto es vanidad. El desánimo volvió a dominar mi corazón al ver todos mis afanes, mis trabajos, a los que tanto me dediqué. Y lo cierto es, verso 21, tener que dedicar sabiduría, conocimientos y rectitud para luego dejar el fruto de mi trabajo a quien nunca se lo ganó. Esto es vanidad y un mal muy grande. ¿Qué saca uno de tanto bretear y fatigarse y afanarse debajo del sol? Todo el tiempo es de dolores, trabajos y molestias. Y vea, ni siquiera de noche encuentra uno reposo. El mago había perdido el sueño. Que por cierto, el insomnio es muy significativo en la vida de autocuidado, porque el insomnio es como la última barrera. El insomnio es cuando el cuerpo te dice, en cualquier momento le doy un yello. Entienda que esta es una luz roja. Si usted no se espabila, le pega un susto. Y parece que ese era el punto al que había llegado. Pero interesantemente, cuando ha llegado aquí, porque a veces yo te digo, no aprendemos por cabeza ajena. Tendemos a aprender por sopapo. Y yo decía, ¿por qué este chavalo tuvo que hacer este recorrido tan ingrato, si era tan sabio, para después llegar a la conclusión que llegó aquí? Porque este juego de contrastes, esta lógica de opuestos que yo estoy proponiéndoles, se va a mantener a lo largo de todo el libro. Algunos dirán que lo que sucede con el Eclesiastés es que aquí tenemos un hombre sabio que en sus momentos de senectud, siendo ya un adulto mayor, hace una retrospectiva y decide ordenar un poco sus ideas para las generaciones posteriores. A mí la idea me gusta, no sé si se puede aprobar estrictamente, pero me gusta. Y lo otro que me gusta es que queda la sensación de que no hay quien lo tenga todo resuelto. Yo les contaba a ustedes en otra oportunidad y que tampoco nos podemos dejar guiar por las apariencias. La historia de aquel señor que llega donde el psicólogo y le dice, vea doctor, yo vengo aquí porque tengo un problema de depresión, estoy muy caído, no le encuentro gracia a nada.
El doctor prueba ahí con algunas cosas y al final le dice, usted lo que tiene es que buscar recreación, busque hacer algo distinto. Acaba de llegar un circo al pueblo, trae un payaso italiano que es simpaticísimo, vaya y lo ve y se ríe un rato con él. Le dice, no puedo. Dice, no, si no tiene la plata, pues yo se la... No, dice, es que el payaso ese soy yo, dice, que se hace de italiano. Sí, caras vemos, realidades vemos y procesiones por dentro no conocemos. Pero vea qué interesante en lo que aterriza. No hay nada mejor para nosotros que comer y beber. Pero no quedamos que eso no era suficiente. Y disfrutar de nuestros trabajos. Pero no habíamos quedado en que el brete no era donde estaban las respuestas. Y he concluido que esto viene de la mano de Dios. Porque 25, ¿quién puede comer y cuidarse mejor que uno mismo? Y aquí hay un guiño con lo que hoy llamamos autocuidado. Y en lo que yo debo de insistir. Porque si yo no cuido de mí, ¿quién podrá hacerlo? Y hay un guiño con Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 12, cuando dice que hemos de guardarnos irreprensibles para la venida del Señor. ¿Recuerda? Espíritu, alma y cuerpo. Aquí lo que nos está diciendo es, todo esto, sí, pero cuando se ve como un medio, no como un fin. Leo un par de versículos y hago algunos comentarios. Es un hecho que Dios da conocimiento, alegría a quien es de su agrado. Y aquí no es que Dios tiene preferencias, es que Dios da conocimiento y alegría a quien tiene el enfoque correcto. Y al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para dárselo a quien es del agrado de Dios. De nuevo, no es favoritismo, es enfoque. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Dos comentarios. Primero, este pariente político con frecuencia lo íbamos a visitar, tenía una casa maravillosa que acababa de inaugurar con piscina. Yo por cosas de trabajo iba con frecuencia, me piscineaba cada vez que me daba la gana. Él llega un día, se queda viéndome y me dice, Mae, dice, vos te has bañado en esa piscina más que yo. Le digo, ¿en serio? Me dice, sí. Y le digo, ¿y por qué vos no lo haces? Dice, porque yo tengo que ir a trabajar para que cuando vos vengas te bañes en ella. Eso es vanidad de vanidades. Pero lo otro que quería señalar es que, de nuevo, aquí lo que se nos ha estado enfatizando es lo mismo que Jesús dirá posteriormente. Cada día tiene su propio afán. Me pasó hace unos 15 días un evento muy penoso. Tenía mucho de no ver a un amigo, lo invitamos a comer a la casa y en lo que estamos ahí conversando, le cuenta a mi esposa, Lupita, le dice, vos sabés que yo a Milton le agradezco mucho que con él fui la primera vez que yo salí del país. Yo con este maje. Y sí, dice, ¿no te acordás que vos una vez que ibas para Miami me llevaste? Ah, sí, cierto. Me acordaba. Sí, cierto, dice, sí, que fuimos y que vos alquilaste un carro, dice, un Crown Victoria, me acuerdo. Y cuando se fue, las esposas vinieron a la vida para confrontar a sus maridos, viene y me dice, ¿verdad que vos no te acordabas? No me acordaba. Después hice memoria, empecé a ligar una cosa con otra, pero bueno, es que pasó hace 25 años. Pero no me estoy justificando. Lo que estoy diciendo es que yo estuve con él en Miami, en esa oportunidad, en ese carro, pero yo no estaba ahí. ¿Sabe a dónde andaba? En mi mente, en mi cabeza. No pensar es malo, pero pensar más de la cuenta es peor. Y nosotros muchas veces estamos perdidos en la vanidad de nuestra mente, reparando o anticipando lo que ya no es o lo que todavía no ha sido. Y voy a insistir en esto.
el mejor consejo de salud mental que se ha dado en la historia de la humanidad es: cada día tiene su propio afán. Es estar aquí, es estar ahora y es estar ya, porque aquí es donde estamos. Usted sabe que recientemente, y lo comento antes de leer otra parte ahí del texto, recientemente ha habido una propuesta desde la psicología, una propuesta científica y muy formal, que yo creo que puede cambiar la calidad de vida de muchos. Se le ha denominado mindfulness. Algún pande se le va a parar el pelo porque dice: no, pero eso tiene principios budistas. No me fregues, los principios no son de fulano o de sutano. Lo que funciona, funciona, y no me jorobes la paciencia. Y básicamente lo que se dice es: hay que estar donde estoy. Yo estoy aquí con ustedes, aquí ahora. Cuando me vaya ya no estoy aquí. Pero solo les comento un poco de historia por si quieren averiguar. Pasada la guerra de Vietnam, usted se acuerda aquel trágico enfrentamiento que tuvieron Vietnam del Sur, el Vietcong, y cómo el país que se suele meter en guerras ajenas se metió y aquello se hizo un despelote. Pero cuando el tema se resuelve, Vietnam queda prácticamente despedazado. Entonces se dice: ¿cómo logramos que esta gente, en medio de tanta miseria, en medio de tanta escasez, logre sobrellevar, logre reparar, logre salir adelante? Y aparecieron algunos monjes, entre ellos Thich Nhat Hanh, que vinieron a decir: aquí lo único que puede solventar es ir un día a la vez, momento a momento, instante a instante, ir viviendo el presente intencionadamente. Y se escribieron algunos libritos, el más importante para mí, 70 páginas, El milagro del mindfulness. Esto llega a los Estados Unidos y ahí vieron la manera de hacerle punta al lápiz, de sacarle plata al asunto, y Jon Kabat-Zinn, un estudioso, publicó varios libros. Pero básicamente lo que se nos propone es lo que el Coelet dijo hace muchos años: si usted hace lo que hace, no estoy diciendo que no hay que restituir, que no hay que planificar, estoy diciendo que hay que estar presente, porque la vida es y seguirá siendo como es, y ahora entonces se vive más a plenitud. Y la próxima vez que alguien te diga: madre, ¿te acordás cuando fuimos a...? Uno dice: sí, porque yo estuve ahí. ¿No te ha pasado que en oportunidades vos volvés a ver a tus hijos y decís: ¿en qué momento este maje se hizo grande? Y puede ser que vos, abrumado, abrumada por la responsabilidad, no te diste cuenta. ¿Y sabe qué es la tirada? Que lo que ya no es, ya no es. Y vea lo que se sugiere ahora. Capítulo 3. Todo tiene su tiempo, hay un momento debajo del cielo para toda actividad. Y aquí viene y nos cuenta que vamos a tener que vivir de lo uno y de lo otro. El momento en que se nace y el momento en que se muere. El momento en que se planta y el momento en que se cosecha. El momento en que se hiere y el momento en que se sana. El momento en que se construye y el momento en que se destruye. El momento en que se llora y el momento en que se ríe. El momento en que se sufre y el momento en que se goza. El momento en que se esparcen piedras y el momento en que se amontonan. El momento de la bienvenida y el momento de la despedida. El momento de buscar y el momento de perder. El momento de guardar y el momento de desechar. El momento de romper y el momento de coser. El momento de callar y el momento de hablar. El momento de amar y el momento de odiar. El momento de hacer la guerra y el momento de hacer la paz. ¿Cuál es este momento?
en tu vida, salud, este momento en mi vida. ¿En dónde estoy? ¿Con quién estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que me toca vivir? Y recurre sobre las preguntas anteriores, ya casi terminamos. Dice, ¿qué provecho obtiene el que trabaja si lo hace con afán? Me he dado cuenta de la pesada carga que Dios ha impuesto a los mortales para humillarlos con ella, que no es trabajar, sino hacerlo con afán. En su momento y a su manera Dios todo lo hizo hermoso y puso en el corazón de los mortales la noción de eternidad. Aunque estos no lleguen a comprender su totalidad, lo hecho por Dios. Yo sé, y vea la conclusión del 12, que parece contradictoria con lo que se ha argumentado antes. Yo sé bien que para los mortales no hay nada mejor que gozar la vida y todo lo bueno que ésta ofrece. Y sé también que es un don de Dios el que todo hombre coma, beba y disfrute de lo bueno de todos sus afanes. Y por implícito está ahí con moderación. ¿Qué es lo que yo leo en el Eclesiastés? 1, que hay que tener mucho cuidado con las respuestas simples. Número 2, que hay que aprender a vivir con preguntas abiertas. Número 3, que el afán te quita más de lo que te da. Que la vida puede ser difícil. Número 4. Número 5, que hay que tener un cuidado enorme con la ortodoxia simplista, el positivismo mágico que a veces se nos vende, el pídale y Él le dará y todas esas cosas que nos exponen a frustración. Que hacer las cosas con la ausencia de Dios nos embarriala la cancha. Que Dios existe. Que los caminos de Dios a veces son medio complicados. Y que hay que buscar estar contento y satisfecho con la vida que estamos viviendo. Y termino, por favor, si quieren hagan conmigo un salto a Eclesiastés capítulo 9, verso 12, verso 7 más bien. Déjenme ver si lo encuentro. 9, del 7 en adelante. Y aquí hay un cierre para todo lo dicho. Vamos, disfruta tu pan con alegría y bebe tu vino con un corazón feliz, porque tus obras son del agrado de Dios. Que siempre sean blancos tus vestidos, que nunca te falte perfume en la cabeza. Goza de la vida con tu amada, con tu amado, todos los días de la vana vida que se te ha concedido bajo el sol, porque esa es tu parte de la vida. Eso es lo que te ha tocado de todos tus afanes bajo el sol. Todo lo que te venga a mano a hacer, hacelo según tus fuerzas, porque en el sepulcro, que es donde vas, no hay obras, ni proyectos, ni conocimientos, ni sabiduría. Y eso es todo. Aquí, ahora, donde se está jugando la vida. Señor, te queremos dar gracias, porque tu palabra nos abre los ojos, nos devela el entendimiento. No queremos vivir sin vivir, no queremos estar sin estar. Ayúdanos, Señor, a como se dijo, así hay que restituir, reparar, hacerlo sin pudor, en el momento oportuno y con las palabras adecuadas. Que sigan subiendo sueños, anhelos, deseos a nuestro corazón, pero que por ninguna razón nos perdamos el momento presente, que es ahí donde se manifiesta tu gloria, tu gracia, tu misericordia, pero sobre todo tu presencia. Que no sea mucho tiempo después que nos recordemos lo bien que la pasamos en un momento dado. Ayúdanos también a valorar y apreciar las bendiciones sencillas
que tenemos en el día a día y que a veces las damos por un hecho. El pan en nuestra mesa, el cariño de nuestros seres queridos, el poder apagar la sed con una bebida, el poder, Señor, ser productivos, aportar, añadir, agregar. Ayúdanos a estar donde estamos, ayúdanos a tener esa conciencia, que en este momento, aquí y ahora, estás con nosotros, manifestando tu amor, manifestando tu gracia, manifestando tu misericordia. Que no hay nada nuevo debajo del sol, parece ser cierto, y que en medio de lo uno y de lo otro, de las confusiones y las certezas, estás presente para guiarnos y dirigirnos, también es una verdad. Bendecimos tu nombre y te agradecemos que nos estés acompañando y que nos reveles que ciertamente lo que fue, es y será. Y que no hay que tener expectativas ingenuas que nos hagan creer que podemos ser una excepción. Bendecimos tu nombre y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Buenos días, muchísimas gracias.